Hola, bienvenido, bienvenida una vez más. Sí, a esta, tu casa, tu canal de Antech, pero hoy con un video diferente. Sí, hoy no te vamos a hablar ni de review, no te vamos a hacer un unboxing, no te vamos a hablar de especificaciones técnicas. Hoy este es un video personal, ya que se acerca la Navidad y de paso agradecer y felicitar a todos los que nos han apoyado, a los que nos han seguido en este camino. Y este video es personal y especial, celebrando justamente esta fecha. Si te interesa, pues quédate, pues como siempre digo, estás en el canal y estás viendo el video correcto. Vamos a ver. Bueno, y este video trata de cómo ha sido mi relación con Apple. Sí, les voy a contar desde mi primer dispositivo Apple, cuál fue la sensación, la experiencia y más o menos cuáles son los dispositivos Apple que me han acompañado hasta hoy y cuáles esos dispositivos, por supuesto, que me gustan o me marcaron en mi vida y qué desearía de dispositivos Apple tener para el 2026. Y vamos a comenzar con el primer dispositivo Apple que tuve y fue una MacBook Pro del 2010 de 13 pulgadas, justamente en el mismo 2010. Y esta MacBook la recuerdo con especial cariño porque fue el primer indicio, la primera prueba que tuve de que existía una compañía como Apple. Sí, aunque Apple existía o se fundó hace muchos años, en la década del 70 del siglo pasado, pues con el aislamiento que Cuba tenía con respecto a los Estados Unidos, la información, en fin, con millones de cosas de los regímenes o característicos de los regímenes totalitarios, pues se desconocía que Apple existía, se desconocía que era Steve Jobs y por supuesto una MacBook yo nunca la había visto. Y tuve la suerte de que una persona, yo trabajaba como abogado en Cuba, pues me trajo de Italia una MacBook Pro nueva. Imagínense usted una MacBook Pro del 2010 en Cuba. En el 2010, pues fue esto una explosión y esa MacBook Pro del 2010, pues venía con un Core Duo de Intel, un Intel Core Duo que era en ese momento lo más potente que existía en el mercado, venía con 4 GB de RAM, también toda una locura. Recuerdo que la pantalla, a través de la cámara, pues captaba las luces del ambiente y oscurecía o le daba mayor brillo a la pantalla de manera automática, algo que en mi vida yo había visto en un dispositivo. Pero además, lo principal, y además a las 10 horas de batería que daba Apple en aquel entonces, fíjese, 2010, una laptop con hasta 10 horas de batería, era la finura y el diseño espectacular que tenía esa mapa. Yo recuerdo que cuando la abrí, yo buscaba las pegatinas, que todas las laptops que había conocido de Windows, pues venían con una pegatina diciéndote qué micro tenía, características del... Yo vi que no tenía ninguna pegatina y voy a buscar pues en XP, Windows XP, para buscar las características del sistema y no veía dónde el inicio, dónde buscarlo y fue un choque, pero que después cuando fui conociendo MacOS, pues me enamoré completamente de ese dispositivo. Tuve un gran problema que no había internet en Cuba en ese momento y dependía de que alguien me instalara aplicaciones. Recuerdo que la persona que me instaló varias aplicaciones que necesitaba en mi flujo de trabajo, pues es una persona que me instaló versiones beta y cuando se me canceló esa versión beta que fui a verlo, pues me hizo una trampa y me tenía dos laptops, una Packard Bell de 17 pulgadas con una pantalla bellísima, pero plástica, y una Asus 3E que era una mini de 10,1 pulgadas de pantalla, muy portátil, y me hizo la propuesta de cambiarla y yo, desgraciadamente, en las limitaciones que tenía para usar MacOS en Cuba en ese momento, por no tener internet y además por no conocer realmente todo el potencial de máquina que tenía en mis manos, pues la cambié y eso me ha traumatizado toda mi vida. De hecho, yo continuamente estoy cambiando de MacBook porque estoy tratando de satisfacer ese trauma que me creó, pues haber regalado ese dispositivo. Esa fue mi primera entrada a Apple, que también fue sucedida por el iPhone 3GS. Y el iPhone 3GS, imagínense usted, en el 2010, el iPhone 3GS fue el iPhone que realmente posicionó a Apple como líder de los smartphones. Sí, habían teléfonos que grababan video, el iPhone no lo hacía, pero el iPhone lo introdujo con el 3GS y lo hizo de manera espectacular con respecto a la competencia. Además, funcionó de verdad con rapidez las aplicaciones, con fluidez. Fue un cambio total que hizo que fuera en ese momento un boom de ventas el iPhone 3GS y que realmente, como ya decía, posicionara a Apple en el mercado. Y también fueron mis dos primeros acercamientos a Apple y fueron dos acercamientos premium y que me brindaron una experiencia en mi trabajo y como usuario pues alucinante. Pasando o repasando los dispositivos, he tenido muchos iPhones. Hubo un periodo en que el iPhone o el Samsung Galaxy pues me empezó a motivar el crecimiento del tamaño de la pantalla y las características de la pantalla. Y Apple decidió pues no incrementar pantalla. Y yo del iPhone 4 pues salté para el Galaxy
Galaxy S4 y después el Galaxy S5. Pero cuando salió el iPhone 6, el diseño me volvió a atrapar. Y por supuesto que cuando volví a experimentar con el iPhone 6 Plus, el sistema operativo iOS, pues decidí nunca más volver a Android. Respeto al que le guste Android, yo en lo particular me encanta iOS y cómo funciona su interfaz, la belleza estética del sistema operativo, y decidí nunca más volver a Android. Y a partir de ahí, pues solo lo que he tenido iPhone que me marcaron, pues puedo decirte que el iPhone 3GS, por supuesto, porque fue mi primera experiencia. El iPhone 7 fue un iPhone que salió con el botón Home, ya quitó el botón Home mecánico, y eso me gustó mucho la sensación, me gustó mucho la resistencia que Apple empezó a incrementar con respecto a, por supuesto, la resistencia al agua. Me gustó mucho pues la versión de iOS que en ese momento funcionaba. Recuerden que ya había introducido con el 6S el 3D Touch, y había un grupo de cuestiones que me hicieron o me dieron la sensación, es lo que yo recuerdo y le estoy transmitiendo a ustedes en este video, me dio la sensación de que estaba en un teléfono todoterreno. No sé por qué, fíjense, yo no tuve el 7 Plus, tuve el 7, pero el 7 me dio la sensación de que con él yo podía subir a los Alpes, que ese teléfono iba a seguir dando la talla. Y otros dos iPhone que me han marcado mucho han sido el iPhone 13, y el iPhone 13 me marcó mucho porque era un teléfono que, con respecto al precio y lo que en ese momento ofrecía, y además también lo sentía muy robusto, con mucha solidez, pues me pareció espectacular. Y por supuesto el iPhone 17 Pro y Pro Max y el iPhone Air, aunque el iPhone Air no lo he podido probar, pero el iPhone 17 Pro me gustó porque Apple decidió romper con la línea continuista que venía, no solo en el diseño, no solo en los materiales de construcción, sino también en los colores. Eso es algo que en la industria, pues si vas a Samsung, si vas a Google Pixel, pues van siguiendo los colores, igual que Apple, seguía más o menos, cambiaba un color, pero los colores básicos los seguía manteniendo. Y sin embargo, Apple se arriesgó por el diseño, y me parece que ha sido el resultado de ventas que ha tenido Apple con la venta del 17 Pro, pues me encantó. Y el 17, pues con la cámara frontal y con todas las cuestiones que le introdujeron, me parece un teléfono muy, muy redondo como entrada. El iPhone 17 para mí es un teléfono que es espectacular hoy por hoy, con respecto al precio, con respecto a las prestaciones que da, y el sistema operativo, por supuesto, con la solidez y robustez que tiene iOS 26, pues me parece espectacular. El mundo de las Mac es diferente. Si algo me mantiene en el ecosistema de Apple, independientemente de que ya he invertido y tengo varios dispositivos, y echar todo eso por tierra y botar ese dinero no es fácil, es que no puedo trabajar en Windows. Desde que yo empecé a trabajar en macOS, pues ha sido una cosa maravillosa. El sistema operativo, la fluidez, la consistencia, la seguridad que me da Apple con macOS, y por supuesto por culpa de macOS es que yo tengo pues todo el ecosistema de Apple. Y las Mac, desde ese primer encuentro con Apple que les comentaba de la MacBook Pro de 13 pulgadas 2010, pues ha sido una evolución. Yo tuve dos MacBook Pro del 2012, un equipo que parecía un tanque de guerra, era un equipo súper sólido, súper completo, con millones de puertos, que aguantaba o aguanta todavía. Yo conozco personas en Cuba, de hecho las MacBook Pro del 2012 de 13 pulgadas que yo tuve, las tienen personas en Cuba usándola todavía y no han dado problemas, salvo que tengas que cambiarle la batería. Incluso hay una que tiene la batería original. Fíjense la robustez de esos equipos. Tuve una MacBook Pro de 13 pulgadas, de 15 pulgadas del 2013, disculpen. Tuve una MacBook Air del 2017, tuve una MacBook Air del 2020, la que no salió con chip M1. Tuve una MacBook Pro M1, por supuesto cuando salió pues probé la nueva arquitectura ARM de Apple, y una MacBook Air de 15 pulgadas de un M2 que cuando salió en el 2023, que es la que estoy usando como máquina complementaria. Siguiendo con esta línea de Mac, tuve una iMac de 2010 que le cambié el disco interno del almacenamiento por un SSD y le aumenté memoria RAM a la bebé a 16 GB de memoria RAM. Y para lo que yo en ese momento hacía, era espectacular. Tuve una iMac de 2015. Tengo la Mac Mini M4, que para mí ha sido uno de los equipos de Apple que más me han marcado. Si tuviera que hablar de las Mac, ¿cuáles han sido las que más me han marcado? Pues esa primera del 2010, por supuesto, que todavía me tiene traumatizado. Creo que la experiencia que tuve con la MacBook Pro M1, ese cambio de Intel para los chips de Apple, pues fue también maravilloso mi experiencia. Y la Mac Mini M4, como les decía, para mí es un producto espectacular. Si no necesitas portabilidad, o si tienes la posibilidad de permitirte una MacBook y tener una máquina de escritorio también Apple, pues la Mac Mini
es recomendable. Yo tengo la básica 16 GB de RAM y 256 de almacenamiento y hago todo mi trabajo del canal, las ediciones de video, las miniaturas. Tengo 20 pestañas abiertas a la vez. En fin, todo lo hago y hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema. Ahora, pasando a los accesorios de Apple. Pues accesorios de Apple también he tenido mucho. Por ejemplo, Apple Watch. He tenido el Apple Watch original, el que salió el primero. En el 2015 creo que fue que salió. Pues lo tuve, fue un desastre. Fue mi primer acercamiento, mi primera experiencia con el Apple Watch. Por supuesto, yo estaba muy entusiasmado. Pero yo salí a trabajar a las 7, 8 de la mañana y a las 5 de la tarde ya no tenía batería. Y eso fue bastante frustrante para mí. Además del trabajo que pasaba en Cuba en ese momento para lograr actualizar el Watch OS, pues fue tormentoso. Pero todo cambió cuando adquirí el Apple Watch Serie 3. Para mí fantástico, aunque la pantalla era más chiquita que los de ahora. Fue un cambio generacional, fíjense, el Apple Watch Serie 1, el 2, y cuando tuve el 3, pues yo sentí un cambio sensacional y una experiencia al usar el Apple Watch extraordinaria que me marcó. Por supuesto, el Apple Watch Serie 3 y actualmente el Apple Watch Ultra. Yo no lo he cambiado porque no tengo la necesidad de cambiarlo. Hasta ahora me funciona bien, aunque por el tema del control de la presión arterial, pues estoy pensando cambiarlo por el Ultra 3 color negro. Para cambiarlo, este es el color titanio, color negro, para cambiarlo quizás por el Ultra 3 o no sé si darle una oportunidad nuevamente al Apple Watch Serie 11, que me gusta mucho también. Pues estoy decidiéndome si cambio por algunos de ellos, pero estos son los dos Apple Watch que me han marcado. El Serie 3 por el cambio en batería, en autonomía, por la rapidez y fluidez, por las características de la pantalla, por la resistencia al agua, en fin, por millones de cosas me marcó. Y por supuesto el Ultra también fue un cambio también en la autonomía de la batería. Por supuesto me duraba un día y medio, casi 2 días. Tuve audífonos, el primer audífono, bueno, los audífonos que venían en las cajas de Apple, que tenían muy buena calidad, pero los primeros audífonos Bluetooth de Apple que tuve fueron los AirPods de segunda generación, que para mí fueron fantásticos. Fue una experiencia, el diseño me encanta. Ahora estos, que son los 4 que estoy usando para hacer el video, me gustan cantidad. Son para mí los de preferencia. Y les voy a explicar por qué después. Pero me gustaba ese palito un poco largo, ese diseño me gustaba. Me gustaba mucho, me encantó cuando lo tuve, y la experiencia, por supuesto, de tener esos dispositivos sin tener cable, sin tener el teléfono metido en la maleta. Yo andaba siempre moviéndome de un lugar a otro, de un tribunal a otro, de una estación de policía a otra. Con mi trabajo, pues eso me hizo muy factible el trabajo. Mi conexión con la Mac, con el iPhone, en dependencia de lo que estuviese oyendo. En fin, fue una experiencia inolvidable y me marcó la vida. Y por supuesto, yo tuve AirPods Pro de segunda generación, que los tuve que regalar porque la silicona, cuando llevo más de 20 minutos con ellos puestos, me empieza a hacer una corcomida en los oídos. Y a pesar de la calidad que tienen, por eso no oigo por los de tercera generación, pues me molestan. Y los AirPods 4 que el año pasado Apple sacó con cancelación de ruido, espectacular. ¿Por qué? Porque tienen casi la misma calidad en todos los sentidos que los AirPods Pro, pero por supuesto en cancelación de ruido no pueden ganarlo porque no tienen las almohadillas que te sellan de manera física el oído, pero cancelan espectacularmente el ruido y tienen una calidad de sonido impresionante. Para mí es uno también de los grandes dispositivos que yo he comprado que con respecto a calidad-precio pues han marcado la diferencia. Y por supuesto los AirPods Max. Tuve unos Beats Studio Pro que me encantó el sonido, pero el material de las almohadillas de piel artificial pues me hacía sudar mucho, me molestaba mucho, me daba mucho calor. Y por supuesto la oreja no encaja dentro del auricular, y eso también es molesto. Sin embargo, los AirPods Pro en ese sentido no he tenido quejas. No obstante, los AirPods Pro son para cuando estoy en casa. Para el resto, cuando salgo a la calle, cuando voy al gimnasio, para hacer todo lo demás, pues uso los AirPods 4 con cancelación de ruido. Por tanto, si tengo que nombrar de auriculares los que más me marcaron de los que he tenido, pues los AirPods de segunda generación y los AirPods de cuarta generación con cancelación de ruido. Bueno, he tenido teclados, diferentes teclados, generaciones de teclado de Apple, diferentes generaciones de teclado de mouse, de mouse. Si bien es cierto que la curvatura del mouse de Apple te da más fatiga, y otro problema que tienen es el tema de a la hora de cargarlo, pues yo sigo usando los mouse de Apple por todas las facilidades que me dan cuando me conecto con cualquier dispositivo o cualquier Mac en la hora de hacer los gestos, de hacerlo. Estoy acostumbrado, ya que funciona como si fuera un trackpad, y por supuesto que estoy acostumbrado a usarlo, aunque quiero probar el Logitech o algún Logitech, quiero probarlo a ver si me acostumbro. Pero lo cierto es que me encanta la experiencia con el mouse de Apple en ese sentido.
aunque tengo trampas de Apple también. Pero el teclado sí lo he cambiado, ahora uso un Logitech MX de los que no son numéricos, de los más chiquitos, porque son fantásticos. La sensación con el teclado, tienen retroiluminación y aunque no tienen la huella, como tengo el Apple Watch, yo desbloqueo mi Mac, por supuesto mi Mac Mini, y lo desbloqueo con el Apple Watch y no tengo ese tipo de problema que si no tuviera el Apple Watch, si tuviera que usar el teclado de Apple por el tema de la huella y poder desbloquear, hacer compras si quiero hacerlo desde la Mac. He tenido 3 HomePod Mini, quiero ir por un cuarto HomePod Mini para montar un sistema de audio junto con el Apple TV, que he tenido 2 Apple TV, el de tercera generación HD y el de segunda generación 4K. El Apple TV lo compré por tal de que probarlo y porque para ampliar el ecosistema de Apple, y realmente me ha maravillado y no coincido pues usarlo, consumir contenido, streaming y multimedia sin un Apple TV. La velocidad que tiene, cómo encaja en tu ecosistema o en el ecosistema visualmente y funcionalmente en el ecosistema de Apple, pues ha sido también una experiencia maravillosa, aunque no ha sido un dispositivo que me haya marcado significativamente. He tenido Apple Pencil de primera generación, el Apple Pencil USB-C, iPad, el iPad de cuarta generación, de quinta generación, de décima generación, el iPad de segunda generación, el iPad mini de segunda generación, pero los 6 para he cogido fundamentalmente para consumir contenido, algún jueguito muy particular, revisar alguna cosa o ver alguna cuestión cuando me estoy moviendo que quiero pues entretenerme, pero realmente no uso desde el punto de vista profesional, o no he tenido intención de usar el iPad o darle una oportunidad al iPad desde el punto de vista profesional. Utilizo Mac y por supuesto cuando me muevo por ahí utilizo el iPhone. Pensando así que otro dispositivo o otro accesorio de Apple he tenido, los iTag, por supuesto, un forro, un cover de piel de Apple que al final a los 2-3 meses terminó en las esquinas que poniéndose negro. Fue un desastre con lo caro que era. Una billetera también que cabían 3 tarjetas apretadas y fue un desastre también. La tengo en una gaveta tirada por ahí. Y más que otros esa ha sido la historia de mis dispositivos y mi relación con Apple en sentido general. De todo lo que se ha filtrado ya, que va a salir en el 2026. De hecho, yo hice un video que te lo dejo por aquí en el canal sobre los posibles productos que Apple iba a mostrar en el 2026. Yo quisiera, para mí, para usarlo, para mi día a día, pues la MacBook Air con el chip M5. El M5 está espectacular, por lo menos con las reseñas que he visto, con las pruebas que he visto, con los tests y la respuesta que da la MacBook Pro M5, pues son fantásticos. Pues la MacBook Air, que es mi equipo complementario, pues me gustaría cambiar mi MacBook Air de 15 pulgadas M2 con 16 GB de RAM por una MacBook Air M5. Por supuesto que estaría encantado de poder probar el iPhone plegable que se rumorea con fuerza que va a salir a finales en septiembre del 2026, pero más que el iPhone plegable lo quiero por un tema de usar dentro del ecosistema de Apple un teléfono plegable, pero no me llama mucho realmente la atención. Pero el iPhone 18 Pro y Pro Max, pues estoy muy expectante. O quizás, si Apple modifica los iPhone Air de segunda generación, si saca el iPhone Air el año que viene, pues entonces sería también una compra interesante si le agrega otra cámara y si mejora algunos temas de autonomía, en fin, que son los que han hecho que no se venda tanto este espectacular teléfono, porque tiene un diseño bello. Cuando lo tienes en tu mano parece que tienes una obra de arte. Pues si Apple introduce estas mejoras, pues quizás me inclinaría por tener un iPhone Air de segunda generación. Ahí espero. En esencia, el iPhone plegable, por la experiencia que pudiera resultar, por la novedad, por la curiosidad, el iPhone Air, si sale con esas características, y si no, el iPhone 18 Pro Max y la MacBook Air M5 son los dispositivos que más me interesaría tener en el 2026. Ya te he contado toda mi historia, te he contado mi relación con Apple, cuáles son los dispositivos que me han marcado. Ahora quisiera que en los comentarios me dejaras cuáles dispositivos tú has tenido, cuáles son los que a lo largo del tiempo te han marcado y, por supuesto, qué dispositivos quisieras tener para el 2026. Un abrazo a todos, les deseo lo mejor para este nuevo año que se avecina, que cumplan sus metas y por supuesto siguiendo viéndonos en este canal para seguir hablando de lo que nos interesa a ti y a mí, seguir hablando de tecnología. Nos vemos pronto. Chao.